Listo, doctor. Muchas gracias, maestro Jesús, muy amable. Bien, pues entonces, compañeros, compañeros, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con nuestro módulo sobre las sentencias relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han impactado en el sistema democrático, jurídico, electoral mexicano. Entonces, me da gusto que nos reunamos de nuevo y que retomemos lo que ayer estábamos comentando. Yo les hacía énfasis ayer en que es muy importante el tener presente que la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos jugó y juega un papel relevante en la conformación de los criterios que se han venido desarrollando en torno a los derechos político-electorales. Entonces, yo les comentaba que esas recomendaciones del año 1990 por lo general no se tienen presentes, pero son muy importantes, porque en la motivación de esas recomendaciones al Estado mexicano, la Comisión Interamericana comenzó a forjar la doctrina, vamos a decir, desde la perspectiva convencional, en torno a los derechos políticos, los derechos político-electorales en particular. Artículo 23 de la Convención Americana que veíamos ayer. Así, por ejemplo, les recuerdo que la Comisión estableció que el proceso electoral, leyendo e interpretando la propia Convención Americana y hay algunas opiniones emitidas por la propia Comisión, el proceso electoral esencialmente depende de que se cumplan, es decir, la integridad, la legitimidad, ¿no?, del proceso electoral y de las elecciones, depende de que éstas sean libres, auténticas. En algunos textos se dice justas, en otros se dice genuinas, pero lo que la Comisión subrayó es que depende de un sistema institucional, de normas jurídicas y de autoridades electorales que cumplan con los parámetros jurídicos que están establecidos en la normatividad interna del país y desde luego en los tratados internacionales en la materia, por un lado, y por el otro, que el contexto en el que tiene lugar la elección, o sea, el proceso electoral y su contexto, también estén rodeados de ciertas garantías y que se cumplan determinadas reglas. Entonces, lo que nosotros hoy llamamos la equidad en la contienda supone que el voto libre tiene que ser igual para todos y para que sea auténtico tienen que reunir estas condiciones. No sería auténtico, no serían auténticas las elecciones si las autoridades electorales sesgaran su actuación y rompieran o vulneraran los principios que rigen la organización de las elecciones y el juzgamiento o la resolución de los conflictos electorales. Y tampoco lo sería si en el contexto hay algunos rasgos y factores, como en su momento los hubo en otros países, y habría que hacer notar que en México estamos empezando a vivir este tipo de contextos violentos que limitan o inhiben, por ejemplo, el ejercicio libre del voto. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero subrayar que ustedes tengan presente para cuando lo ocupen este primer material que la Comisión Interamericana generó en 1990. Y con base en esa presión que generó
la propia Comisión Interamericana y la oposición en ese momento que acudió vía queja a la comisión, fue que se empezó a abrir y a modificar el sistema electoral mexicano para que de la Comisión Federal Electoral, dominada por un solo partido, y de todas las comisiones electorales en los estados y en los municipios en México, transitáramos a la construcción de las instituciones electorales que hoy conocemos. Por un lado, el IFE, INE, y por el otro lado, el TRICOE, TRIFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, desde luego, de las competencias de la Fiscalía Especializada, Delitos Electorales, que también se creó en 1994, y las facultades de la Suprema Corte en la materia. Sí, estas 4 autoridades centrales, digamos, electorales que tenemos en México y que, bueno, repito, estas recomendaciones fueron muy importantes. Luego de ahí estábamos viendo, y en eso nos quedamos, que se han generado con los años una serie de criterios. Por ejemplo, el más importante es precisar cuál es el núcleo de los derechos políticos. Se dice, oye, tenemos varios derechos políticos, sí, pero el nuclear es el derecho a la participación política. Y de este, como decíamos ayer, se desglosan o se desdoblan varios otros derechos políticos, electorales, a votar, ser votado, acceder a la función pública, ejercerla en condiciones propicias, entre otras, ¿verdad? Esas, desde luego asociarse, afiliarse, desafiliarse, por supuesto el derecho de acceso a la información en materia electoral, que incluye el buscar, recibir, difundir información. Por supuesto, también la protección de datos personales en materia electoral. Todos estos, dense cuenta que son círculos concéntricos que giran o se desdoblan, digamos, o funcionan alrededor del derecho fundamental a la participación política. Luego, los estados tienen que hacer todo lo posible por remover los obstáculos y propiciar las condiciones para que esos derechos se gocen y se ejerzan de la mejor manera posible. Ese es otro criterio que, digamos, recorre las recomendaciones y las sentencias de estos organismos interamericanos. También que siempre son respetuosos del margen de regulación nacional de los derechos político-electorales. Así que hay unos compromisos mínimos que están colocados allí en estos documentos jurídicos, ¿no?, internacionales, como la Convención Americana, pero siempre los Estados-nación, los operadores jurídicos que producen la legislación, cuentan con un margen de apreciación para poder regular la forma como se ejercen esos derechos. Y ahí es donde comienza a nacer la posibilidad del control de convencionalidad, constitucionalidad, porque si el diseñador de las disposiciones legislativas, o sea, el legislador, no es cuidadoso o comete algún error en el diseño de las disposiciones legislativas, entonces puede contravenir la Constitución o las convenciones internacionales, particularmente limitando, restringiendo los derechos políticos. Entonces, en materia de derechos humanos, ustedes muy bien saben que 2011 en adelante y jurisprudencialmente, jurisdiccionalmente antes de 2011, pues se venían estableciendo estos precedentes que la reforma que ha cumplido 10 años el año pasado, la reforma 2011 en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, pues vino a consolidar. Entonces, es importante. ¿Por qué? Pues porque la historia demuestra que los estados-nación han ido a argumentar
a los organismos interamericanos que están haciendo todo lo posible, pero que lo están haciendo de manera gradual, que lo están haciendo de manera progresiva, que hay cosas en las que no se pueden meter, que hay cosas en las que sí lo están haciendo mejor, ese tipo de argumentación, ¿no? Entonces, también dijimos que uno de los aspectos más importantes que ha sido motivo de los criterios de estos organismos interamericanos es la exigencia de que los sistemas jurídicos nacionales cuenten y garanticen el derecho a la protección judicial, es decir, a un recurso jurisdiccional efectivo, sencillo, ¿verdad?, para proteger los derechos político-electorales, lo que incluye la posibilidad de que se ejerza un control de la constitucionalidad en la materia. Recordemos que no lo teníamos antes de 1987, no había TRICOEL, no había TRIFE, desde luego no, Tribunal Electoral como lo conocemos ahora, un sistema de medios de impugnación integral, pues mucho menos, ¿no? Teníamos el recurso de reclamación ante la Suprema Corte en contra de los resultados electorales, pero no para proteger todos los actos, resoluciones, procedimientos a lo largo del proceso electoral, y ni qué decir del periodo que va entre dos procesos electorales, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Tener en cuenta que aunque lo tuvimos, o sea, legislamos en México a partir de 1996, artículo 99 de la Constitución, un sistema integral de medios de impugnación en materia electoral, el caso Castañeda, como veremos más adelante, reveló de que no estaba completo, porque un candidato, un ciudadano que quisiera postularse como candidato independiente, no contaba con un medio de impugnación disponible, un recurso sencillo, una garantía a la protección judicial para poder hacer valer sus derechos. Entonces, siempre esta materia electoral y judicial electoral nos presenta sorpresas, ¿no? Porque la política es muy dinámica, porque va cambiando, porque no se pueden prever todos los supuestos de conducta en la normatividad, en la disposición legislativa, así que siempre hay una relativa incertidumbre, cabe la duda, la interpretación y la argumentación. Bien, entonces el derecho a elegir representantes legislativos, claro, esto pues es un criterio. Obviamente que hoy parece muy normal y hasta medio simple, pero pues habrá que ver en qué condiciones, ¿verdad? El derecho a acceder a cargos públicos de elección popular en condiciones de igualdad. Ahí va creciendo la idea de que esa igualdad no solo debe ser formal, que esté escrita en las constituciones y en los códigos, sino que sea real y efectiva, que sea sustancial. Y eso también es otro aspecto igualmente importante, ¿no? Luego está, bueno, y eso lo hemos usado en México desde los abogados, los litigantes, los partidos, los grupos desaventajados, en general pueblos indígenas, migrantes, mujeres, ¿no? Para cuestionar decisiones, actos o resoluciones y forzar a una interpretación y una justificación o argumentación que vaya más al fondo y que iguale de manera efectiva, real, a las y los ciudadanos ante la Constitución y ante el proceso electoral, o sea, en su participación en los procesos electorales. Entonces, este derecho a acceder a los cargos públicos de elección popular también es desde luego muy importante. La libertad de expresión en campañas electorales es otro aspecto que ha dado pie, como veremos más adelante y como lo estamos viendo también en México, a criterios que se han venido
formulando, aprobando por los organismos interamericanos, ¿no? Que nos llevan también a considerar, digamos, la importancia que tiene el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión, como otros derechos, son derechos pivote, ¿no? Son derechos que abren la puerta para el ejercicio de otros derechos. Y entonces tenerlo también en consideración, el derecho a, desde luego, la libertad de expresión. Permítame un segundo, por favor. Permítame un segundito, que estoy teniendo aquí un pequeño contratiempo, ¿sí? Bien. Bien, ahí lo están viendo, compañeros, ¿me están escuchando? Sí, doctor. No se ve. Sí lo escuchamos, pero no se ve, doctor. Bueno, Sí se escucha bien, doctor. ahorita como que se quedó Se congelado. escucha, pero no se ve, doctor. Aquí estoy, gracias. Sí, tuve un problema técnico. Entonces, eso que estábamos hablando, ¿no? Hay derechos que son derechos pivote, y este es uno de ellos, el derecho a la libertad de expresión, que también la Corte Interamericana y la Comisión han venido destacando como derechos que tienen que ser debidamente protegidos. Entonces, permítame un segundito. Bueno. Ahí lo están viendo, compañeros. Creo que no, ¿verdad? No. Sí, no. Lo voy a jalar otra vez. Permítame un segundo, por favor. Sí. Voy. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso. Un criterio más, el último, es la vulneración de derechos políticos por la violación de otros derechos. Ojo con esto, ¿eh? No es que se viole directamente, que alguien lo excluyan, por ejemplo, del derecho a la participación política en un proceso electoral, sino que también está la posibilidad de que a un periodista o a un comunicador lo priven de su libertad, y violando ese derecho o le limiten su derecho a la libertad de expresión y además a la participación en el proceso político, en las elecciones. Eso ha ocurrido y eso también ha sido materia de quejas, de recomendaciones y sentencias del lado de los organismos interamericanos. Ya decía yo ayer que el tribunal invocó tempranamente el derecho internacional de los derechos humanos y particularmente los derechos políticos establecidos en las convenciones, ¿no? El caso Tlacolulita.
1998. Yo tuve entonces la fortuna y la oportunidad de ser integrante de la ponencia del magistrado José de Jesús Orozco, el secretario de Estudio y Cuenta, y vimos el caso Tlacolulita, que fue proyectado por el hoy magistrado Juan Carlos Silva Adaya, un conocedor, un hombre muy sensible, un juez muy sensible con el tema de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y pues ahí, en esa sentencia, se invocó, por supuesto, el derecho internacional. No se hacía un control de convencionalidad, ¿verdad? Gloria, no entendí qué es lo que pretende, cuál es la idea, me lo pueden decir. Que me dice que no tomó nota y que si pudiera, a ver, se abordaba el nombre del tema, no solo sí, sí, bueno, son 10 puntos que estábamos revisando, entonces los venimos mostrando desde ayer, estimada Gloria. Entonces, voy a, déjenme ver porque déjenme detener la presentación. A ver, entonces, se los voy a compartir. Entonces, cuando termine, por favor, la presentación, ¿sí? Mejor. Entonces, así le hacemos. Sí. Sí. Entonces, primero el caso Tlacolulita. Hay que tener presente lo siguiente. Transportémonos a 1998, ¿no? Todavía no se había hecho la reforma 2001-2002 al artículo 2 de la Constitución. Por lo tanto, todo el catálogo de derechos de pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes que aparecen en la base A y en la base B de ese artículo 2, pues no estaba ahí. Se habían negociado los acuerdos de San Andrés. En Oaxaca sí se habían constitucionalizado, puesto en la Constitución los llamados entonces usos y costumbres. ¿Y qué fue lo que pasó en el caso Tlacolulita? En el caso Tlacolulita hubo una elección en un municipio que elige por usos y costumbres. En Oaxaca constitucionalizó los usos y costumbres y tuvo lugar una elección en el año 1997 y lo que ocurrió fue que aunque se organizaron las elecciones internamente, estas fueron anuladas por el Congreso del Estado de Oaxaca, porque se consideró que tuvieron lugar una serie de irregularidades y la minoría de los integrantes de ese ayuntamiento presentaron una demanda no dentro de los 4 días siguientes al acto del Congreso del Estado de Oaxaca que aprobó el decreto anulando la elección, ¿sí? El Congreso del Estado de Oaxaca. Sino que presentó la demanda, fíjese Violeta, presentó la demanda en septiembre de 1998. ¿Qué tal? O sea, meses después. ¿Cómo es que la Sala Superior decidió recibir, darle entrada, admitir, y además al revisar que habían presentado un juicio de revisión constitucional, dijo, bueno, los integrantes de un pueblo, comunidad indígena, no son un partido político, ¿no? Entonces, la sala recondujo la vía, como decimos en materia procesal, ¿no? Recondujo la vía y además esgrimió un argumento muy importante para admitir ese medio de impugnación 9 meses después del
de la fecha de que se combatió, de que se emitió, aprobó el acto, ¿sí? Que estaba combatiendo. Y esto fue el hecho de que en el caso de que no, de pueblos y comunidades indígenas, había que flexibilizar los presupuestos procesales. O sea, ¿qué son los presupuestos procesales? Pues ya sabemos que es la legitimación, el plazo, la vía, ¿no? Entonces, los requisitos previos o presupuestos para que se pueda acceder a la jurisdicción. Entonces, eso, la sala lo flexibilizó y logró, por lo tanto, justificar que se admitiera meses después ese asunto. La sentencia es muy importante porque en esa sentencia se declaró la constitucionalidad de los usos y costumbres en el ámbito federal, ¿no? Es decir, se dijo que en Oaxaca la reforma constitucional había tenido lugar y que se habían registrado o colocado en la Constitución los usos y costumbres. Y fíjense ustedes qué importante. Bueno, también en México el artículo 4 de la Constitución, pues en 1998 ya establecía ahí algunos derechos indígenas, reconocía a México como una nación multicultural y abría la posibilidad del acceso a la justicia. Pero ojo, porque en ese caso, desde ese momento quedó oficializado que en México tenemos dos sistemas electorales. ¿Sí? O si ustedes quieren, tenemos un sistema electoral con dos modalidades. El sistema electoral que elige por partidos políticos, ¿no? Con urnas, con campaña, con partidos, con candidatos, y otro sistema electoral para elegir a los integrantes, en este caso de los ayuntamientos, en el caso de Oaxaca, y hoy sabemos que poco a poco también otros estados de la República, por usos y costumbres, como se llamaba entonces. Entonces, esta sentencia tenganla presente, porque allí lo que hizo el magistrado Orozco con Juan Carlos Silva Daya fue invocar, no fue un control de convencionalidad como lo entendemos hoy, ¿no? Sino que fue, digamos, un conjunto de argumentos en respaldo de la decisión judicial, jurisdiccional, de validar las elecciones por usos y costumbres como parte del sistema constitucional federal, o sea, o nacional de México, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ese caso Tlacolulita, ténganlo presente. También hay que hacer notar, y lo tengo que decir, porque sigue siendo un tema de preocupación, que no todas las sentencias que se han dictado invoquen o no invoquen derecho internacional de los derechos humanos se han cumplido. Este es un caso que desde una perspectiva sociológica también conviene estudiar, porque esas elecciones nunca pudieron tener lugar nuevamente. ¿Qué les parece? Las condiciones no se presentaron propicias, la sentencia le ordenó al Instituto Electoral de Oaxaca que hiciera todo lo posible, todo lo apropiado, todo lo necesario para que se convocaran las elecciones. Porque se argumentó que mientras las elecciones no tuvieran lugar, la violación a los derechos político-electorales de los integrantes de esa comunidad se violaban de tracto sucesivo. ¿Qué tal? ¿Sí, Violeta? Esa violación de tracto sucesivo se estaba dando a cada momento mientras no se convocara las elecciones y éstas tuvieron lugar. ¿Cuál era el fondo del asunto? Un conflicto interno de la comunidad en la cual el grupo que detentaba el poder en el ayuntamiento no sostenía que no había condiciones para llevar a cabo las elecciones, porque normalmente las elecciones se llevan a cabo afuera del edificio, del inmueble de la presidencia municipal,
y que tenían tomado ese espacio precisamente los opositores, y que mientras no estuviera libre, entonces no se podían llevar a cabo las elecciones. Había un conflicto serio. Les quiero decir que ese municipio sigue siendo a la fecha un municipio bastante conflictivo. Bien, entonces, el segundo caso de relevancia en el que hay antecedentes de referencias antes de que tuviéramos legislado y formalizado el control de convencionalidad, 2007, por vía de inaplicación de normas a casos concretos, es el caso conocido como Santiago Llaveo. En este caso, en lo que se hizo valer y se defendió por parte de la Sala Superior fue lo que ayer se me comentaba aquí, el principio de universalidad del sufragio, ¿sí? Que obliga a incluir como parte, vamos, del derecho a la participación política a todos los habitantes del municipio, no solo a los que habitan en la cabecera municipal, porque este ha sido otro problema que se ha presentado de manera recurrente en algunos municipios del estado de Oaxaca. Sí, que es la exclusión de quienes no son residentes de la cabecera municipal, sino viven en alguna agencia municipal, y entonces al excluirlos se viola el principio de universalidad. Ese caso también es interesante. Nuevamente se invocaron preceptos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Luego, el caso Tanetxe, que también es muy famoso, porque allí lo que la sala estableció es un paso más. Fue decir que los actores involucrados, o el Instituto Electoral, las autoridades, tenían que hacer todo lo posible para remover obstáculos para la celebración de elecciones en los ayuntamientos, pero en condiciones de igualdad real, ¿no? Entonces, esto también es otro aspecto. ¿Cómo podemos entender y garantizar la igualdad real? Porque si hay alteración de las condiciones dentro de un ayuntamiento, por ejemplo, para que se ejerzan los derechos de manera efectiva, pues también se presenta la hipótesis de que no haya una igualdad real, ¿no?, entre unos y otros para efectos de ejercer sus derechos, o de votar o de ser votado. Entonces, la suplencia de la deficiencia de la queja tiene su origen en este caso Tanetxe. Allanar los formalismos innecesarios, ¿no? Es decir, por ejemplo, el que algunos documentos tengan que venir cubiertos por ciertas formalidades, o que se tengan que llevar a cabo determinadas audiencias con ciertas formalidades. También la Sala Superior dijo, en el caso de los pueblos, comunidades y sus integrantes, las menos formalidades posibles, y facilitar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, como lo decimos técnicamente, ¿no? Y luego, en este caso, también el caso Tanetxe fue importante porque se estableció el criterio de conciencia como base para la adscripción a un pueblo o comunidad. Esto fue muy discutido. A la fecha hay quien no está de acuerdo. Por ejemplo, para el caso de Oaxaca hay quien sostiene que el 65% de los habitantes del estado de Oaxaca, que es alrededor de 4 millones de habitantes, imagínense, es una cantidad muy elevada, o sea, más de 2,5 millones de habitantes, se autoadscriben o se reconocen como indígenas, ¿sí?, o afrodescendientes. Entonces, es una cantidad muy, muy elevada. En México, por el criterio de autoadscripción, tenemos 25 millones, casi 27 millones de mexicanos y mexicanas. Si el criterio de adscripción fuera alguna otro, por ejemplo, el del hablar un idioma distinto al español, un idioma, digamos, indígena, ¿no?,
o el de la sangre, por ejemplo, pues el número de autoadscritos por ese criterio, pues reduce la población considerada indígena hasta 12 millones, ¿no? Algunos dicen que 8 millones, depende del criterio, pero por el criterio de conciencia, que es el que establece la Constitución Federal en el artículo 2, que basta la conciencia, entonces la autoadscripción eleva el número de personas indígenas hasta 25 millones. En Tanetse se estableció, apegado al texto constitucional, que basta el criterio de conciencia. Ahora, en materia político-electoral también sabemos que hay criterios en el sentido de que, bueno, pero tienes que demostrar tu pertenencia, ¿sí? En términos de tu conciencia política, de que hayas defendido las causas de pueblos, comunidades indígenas, no nada más es decir, sí, yo soy indígena y ya, ¿no? Entonces, eso también tengámoslo presente. El caso Han Rong, poco antes de que se diera la reforma constitucional del año 2007, artículo 99 de la Constitución, recuerden ustedes que el señor Han, que era presidente municipal de Tijuana y que estaba electo por 3 años, antes de que terminara su periodo para el que fue electo, solicitó una licencia para lanzar su candidatura como a la gubernatura del estado. Y los opositores al señor Han Rong pues presentaron una serie de medios impugnativos, ámbito local, hasta que llegó a la sala superior, ámbito local regional, y llegó a la sala superior, y la sala superior aplicó allí, sin decirlo, un control de convencionalidad, porque dijo que había argumentos suficientes en diversos instrumentos internacionales, ¿no? Como la Convención Americana, para sostener válidamente que correspondía a el derecho político electoral de un ciudadano que estuviera ejerciendo un cargo el optar por terminar el mandato o bien presentarse como candidato para otro cargo sin haber concluido el que estuviera ejerciendo. ¿Qué les parece eso? ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Usted votaría, Violeta, en ese sentido, o usted restringiría el derecho? Porque ahí otra vez, como hablábamos ayer, ¿no? Hay que desarrollar una sensibilidad y una destreza, una percepción no solo emocional, sino intelectual, para poder racionalizar debidamente en qué medida podemos restringir un derecho para dar paso a otro o cumplir con un principio. Entonces aquí se puso sobre la balanza, que es, a ver, ¿tenía que terminar obligatoriamente el encargo o mantenemos un ámbito más amplio para el ejercicio de los derechos político-electorales de votar, de ser votado en este caso, de ser votado, caso Han Rong, para optar por otro cargo? Creo que, como sabemos, ese fue un caso, pero se han dado otros, ¿no? Y hoy, digamos que la jurisprudencia representa en el sentido de no restringir el derecho y permitir a quien ejerce un cargo que opte por otra posibilidad, o sea, por ser electo para otro cargo antes de que concluya el periodo para el que fue electo. ¿Qué opina, Violeta? Bueno, yo estoy de acuerdo en la resolución que toma la sala en la medida de ampliar el derecho, de maximizarlo en ese sentido. Ha habido otros casos anteriores incluso a ello, que es donde entran en contradicción con lo que decía la Suprema Corte en su momento, y porque así estaba en nuestro texto constitucional, en donde nos restringían el hecho de que una persona que ostentaba un cargo quisiera participar en la siguiente elección, incluso si se trataba de otro cargo. De hecho, hubo un caso en Chiapas, con una ley orgánica, en donde le permitía a las personas que estaban en ese momento en el cabildo
participar para la siguiente elección con otro cargo, o sea, no con el mismo, no sería por tanto una especie de reelección, sino una elección consecutiva, ¿no? Porque si no mal recuerdo, esa persona era síndica o síndico, me parece que era una mujer, síndica, y quería ser presidente municipal o competir para presidente municipal en la siguiente elección. Y ese asunto llegó hasta Sala Superior, y Sala Superior se llevó toda la secuela procesal. Sala Superior dijo que sí podía participar porque era otro cargo, y estamos hablando de el 96, creo, no recuerdo exactamente la fecha, doctor, pero todavía el texto constitucional hablaba de no se permitía la reelección. Entonces, Sala Superior dijo que sí podía competir para otro cargo. Entra en un conflicto otra vez con Suprema Corte, le dice, no hagas eso, o sea, no puedes seguir realizando un control de constitucionalidad porque eso solamente está reservado a la Suprema Corte a través de la acción de inconstitucionalidad y de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Entonces, le da una serie de explicaciones y deja Sala Superior de hacer esa situación, y sigue haciendo exactamente lo que comenta ahorita en el caso Han Ronk. Control de convencionalidad, deja de hacer, no me dejas a la Suprema Corte, voy a hacer control de convencionalidad, y en este caso no lo dice como tal, como efectivamente lo mencionó el doctor, no dice que haciendo un control de convencionalidad, aparte el término todavía no se había acuñado, pero es lo que hace de hecho, ¿no? Lo que realiza es un control de convencionalidad y amplía el derecho de este señor a participar. No lo restringe, sino que lo maximiza. Yo estoy completamente de acuerdo en la resolución que tomó la Suprema Corte, y a ver, después hubo nuestra reforma y ahora la reelección pues se permite. Y aquí en el estado de Veracruz, yo estoy en Jalapa, en el estado de Veracruz, hace muy poco hubo varios cuestionamientos en el sentido de lo que estoy diciendo ahorita de Chiapas, que pasó hace mucho tiempo. A nosotros nos pasó apenas en el proceso 2020-2021, en donde varios ediles quisieron participar para otro cargo y se les dijo en un primer momento que no, en el organismo, en la autoridad administrativa, el OPLE le dijo que no, luego se va a Tribunal Electoral, le dice que no, y ya Sala Regional es la que maximiza el derecho de poder acceder a un nuevo cargo. Y entonces yo estoy completamente de acuerdo y me parece correcta la resolución que tomó la Sala Superior en ese momento, doctor. Y no habría un cierto grado como de incongruencia en relación con el mandato recibido, es decir, bajo qué justificación maximizar el derecho, nada más porque es derecho. Bueno, es que desde mi punto, yo creo que ahí, desde mi punto de vista, ahí lo que entraría en juego sería el voto de castigo. Es la manera en que, o sea, ¿quién le dio quién coloca al candidato para que de hecho tome posesión? ¿Quién lo coloca en esa situación? El voto del ciudadano. Entonces, si el ciudadano no está de acuerdo en que esa persona, a través de esta manera pide licencia y se va a otro cargo porque así le conviene, está en su derecho. Como también está en su derecho la ciudadanía de no votar por esa persona porque no concluyó el cargo. Como también ahora está en su derecho la ciudadanía de revocarle el mandato porque no le funciona en el cargo. O sea, yo considero que el poder lo tenemos los ciudadanos, ya nada más tenemos que atrevernos a ejercerlo y a exigirlo. Esa es la situación, pero no podemos restringir el derecho de otra persona por decir, es que tú tomaste esa responsabilidad y ahora la llevas hasta su conclusión. Si así le parece a él, si a sus intereses le convienen esa persona irse a otro cargo o postularse para otro cargo, es la ciudadanía la que lo colocaron ahí de emitir un voto de castigo, y no porque tú estás, como decimos comúnmente, chapulineando, ¿no? Entonces, no te voy a permitir que llegues, pero eso ya está en nuestras manos, doctor. Él ejerció un derecho y no se lo podemos, yo siempre he pensado eso. Los derechos no los podemos restringir, los tenemos que maximizar si de derechos humanos se trata, y en este caso los derechos electorales pues también son derechos humanos, ¿no? Muy bien, correcto. A ver, Mirna. Hola, buenas tardes. Bueno, en este sentido yo estoy en contra, porque finalmente los ciudadanos eligen a una persona para que ocupe un cargo de elección popular por determinado tiempo. No es a gusto y a contentillo de la persona que va a ostentar ese cargo, sino que también
está regido por la Constitución y hay un periodo para que realice esa función. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que no es correcto que no concluyan el cargo para el que fueron elegidos durante el periodo que les corresponde por irse a otro. Pero bueno, Sí. esa es mi opinión. Bueno, muy bien, yo también tengo una cierta ahí inquietud, una reserva, ¿no? En el sentido de que sí es el derecho de un ciudadano que ejerce un cargo, pero también son los derechos de los que votaron por él, ¿no? Es decir, hay ahí precisamente la necesidad, como decía Violeta, y como ratifica Mirna, en un sentido o en otro, de hacer una ponderación para ver cuál es el fin constitucional que se persigue, ¿no? Y si el fin constitucional es el de poder, porque están en juego, por ejemplo, puede estar en juego la gobernabilidad del municipio, del cargo que se está dejando, ¿no? Puede estar en juego, sí, el derecho político electoral, de acuerdo, y la libertad de optar. Pero, digamos, hay quien podría sostener que el derecho electoral es un derecho de orden público, no es un derecho de naturaleza privada o civil, y entonces hay como un componente un poquito más fuerte para vincular al representante al cumplimiento de su programa político por el cual votó un número seguramente un número cuantioso, pues elevado de ciudadanos. Pero bueno, esa es una consideración. A ver, Jorge, por favor, y Noemí también. Adelante. ¿Me escuchan todos bien? Sí, claramente. Bueno, mi participación va en el sentido de que, pues, aquí les mandé en los mensajes una resolución del tema que estamos hablando precisamente. Y, pues, en mi opinión, la renovación de los cargos no tendría que repetir un edil, en razón de lo siguiente. Muchas veces las familias de políticos hacen un cacicazgo del municipio y se quedan 20 o 30 años y no se cumple con el fin de la democracia, que es la renovación periódica de los cargos, y simplemente pasa a manos de una sola familia. Y lo podemos ver en muchos municipios, en muchos estados, en donde una sola familia solamente se fortalece de esa manera. Entonces esa es mi opinión referente a ello. Pero eso, estimado Jorge, para estar en favor o en contra de la opción del ciudadano gobernante de optar por otro cargo válidamente antes de que concluya su mandato. ¿A favor o en contra? Pues estaría en contra, o sea, por lo mismo, porque se hace un cacicazgo muchas veces, es una realidad social. O sea, se puede ver en muchos municipios. No se cumple con la finalidad de la democracia. Ya. Esa es mi opinión. Muy bien, bueno, muy bien. A ver, Noemí. ¿Sí? Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y todos. Pues yo estaría a favor, porque la tendencia debe de ir en el sentido de maximizar los derechos. Para eso existen las figuras de las suplencias. Y ya hemos tenido en 2016, tuvimos aquí en Tamaulipas un caso de una diputada federal que solicitó licencia para participar en un ayuntamiento como presidenta municipal. Y resulta que gana. Y ganó, toma protesta, y cuando pues tomó protesta, porque pues no esperaba ganar, ni hizo campaña y ganó. Entonces no esperaba ganar, toma protesta, y resulta que cuando ya tomó protesta, cumplió con el partido, quiere regresar a su cargo de diputada federal. Pero cuando quiere regresar, la suplente que ya había tomado su lugar, le dice que no. Entonces, le hacen ahí hay una impugnación, y la sala superior no le da la razón a la exdiputada federal,
porque le dice que si bien es cierto, tuvo derecho a participar por otro cargo, a tomar una licencia, su derecho tenía un límite al momento, ya que tenía los dos cargos, podía optar por regresar a la Diputación Federal y dejar en su lugar a quien iba como su suplente de presidencia municipal, o tomar posesión, hasta ahí llegaba su derecho. Cuando ella tomó protesta como presidenta municipal, hasta ahí estaba su derecho y por lo tanto ya no podía regresar. Yo creo que lo que sí es importante, que es algo que a nivel de presidencias municipales no sucede, hay una suplencia para la presidencia municipal que normalmente no ejerce el cargo ante la ausencia de la presidencia municipal. Y eso yo creo que no es correcto porque estás engañando a la ciudadanía. A la ciudadanía le dijiste que había una suplencia de presidencia municipal. No tienes por qué tomar al síndico, al regidor. Hay una suplencia. Y eso es lo que yo considero que debería de quedar tener un criterio en ese sentido, que no permitir, porque la ciudadanía votó por esa fórmula. En ese sentido yo estaría de acuerdo, yo creo que no se vulnera ningún derecho de la ciudadanía porque está garantizado quién va a suplirte. Pero por otro lado, sí hay cargos en donde, que son derechos políticos, como el caso de las consejeras y consejeros electorales, en donde luego los consejeros del INE dicen, quienes estén en un cargo de consejeras electorales, por favor no participen para ser magistradas o magistrados, porque tú ya tienes un compromiso. Pero ese problema que hay, que bueno, yo no estoy de acuerdo, es por el diseño. El diseño no previó figuras de suplencia ni lista de reserva. Y eso genera un gasto excesivo, porque hay que echar a andar todo el aparato para volver a nombrar, como sucede también, pues pudiera ser en las elecciones extraordinarias. Pero yo estaría a favor de que, porque hay que maximizar los derechos, lo que hay que hacer es pues regular esas pequeñas situaciones que pudieran generar un gasto de excesivo para el erario público. Y por otro lado, sí que me queda claro lo que comentaban aquí, que hay cacicazgos, que hay un dominio en algunas comunidades. Lo que nos toca es educar a la ciudadanía y que la ciudadanía tome la decisión de ya no voy a votar por. Así es como se han acabado cacicazgos, donde la ciudadanía se cansa y ya no quiere hacerlo. Tenemos diversidad de escenarios, pero bueno, tenemos que apostarle a la educación cívica y a las instituciones. Gracias, doctor. Gracias, Noemí, muy interesante punto de vista. A ver, por favor, Daniel Ulises. Hola a todas o todos, buena tarde. Doctor, yo estoy a favor de que las y los candidatos o los que ya están ejerciendo un cargo público de corte popular puedan en algún momento determinado, bueno, intentar competir por otro cargo, porque me parece que la restricción que en su caso se pudiera dar de no permitirles que puedan, bajo otra condición, competir, no está justificado constitucionalmente ni convencionalmente, pues. Y desde esa perspectiva, pues yo soy muy pro persona, considero efectivamente que en los estados hay muchas circunstancias que nos hacen dudar un poquito de la buena voluntad de la norma, de los criterios, que sin duda han generado de manera evolutiva en nuestro derecho electoral. Pero esas circunstancias me parece que puede ser, como bien lo dice la maestra Noemí, cuidada desde la educación cívica, porque de otra forma estaremos atentando contra nuestro propio principio los principios constitucionales de progresividad, por ejemplo, de los derechos, es decir, que vamos garantizando a mayor medida y ampliándolos lo más posible, contrario a aquellas consideraciones de restringirlos. ¿Es cuánto? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, correcto. Entonces, ahí está. Hay necesidad, pues, de ponderar, ¿no? Y de argumentar, en un sentido de que es más conforme con la Constitución y la Convención. Y, bueno, en este caso, Hank Ron, en el umbral de la reforma 2007 para establecer el control de convencionalidad difuso vía inaplicación de normas al caso concreto,
pues se dio este caso y creo que fue una decisión brillante que tomó en su momento la Sala Superior, o sea, muy, muy relevante. Bien, vamos a continuar entonces. Creo que es pertinente el que veamos qué fue lo que pasó con la Corte Interamericana en casos que son también muy simbólicos, directa o indirectamente relacionados con el Estado mexicano. Por ejemplo, el caso Yatama en Nicaragua. Este caso que fue resuelto en el año 2004-2005, pues México no fue parte en ese litigio. El Estado nacional demandado no fue el Estado mexicano, fue el Estado nicaragüense. Y sin embargo, pues esa resolución que fue muy relevante y que tuvo un impacto en la percepción pública internacional, ¿no? Fue orientador, inspirador, ¿no? De decisiones que se estaban tomando en México en relación con pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Concretamente, por ejemplo, el caso de Chenaló en Michoacán y algunos otros también en Oaxaca. Entonces, ¿de qué se trató esencialmente el caso Yatama resuelto por la Corte Interamericana? Tuvo una trascendencia para el sistema electoral mexicano. Es que esta organización indígena de la costa atlántica de Nicaragua, en donde hay toda una región, en donde hay una fuerte presencia de población indígena, pues no querían postular a sus candidatos para integrar la representación política regional, ¿sí? A través de los partidos políticos, sino que querían postular directamente como organización Yatama, que Yatama es el acrónimo del nombre indígena de la organización, que defiende los derechos de la madre tierra. Yatama lo que planteó esencialmente fue el derecho a nominar candidatos integrantes de esa organización, candidatos indígenas, sin que fueran estos postulados por los partidos políticos. Pues el asunto llegó hasta la Corte y la Corte hizo una serie de consideraciones muy importantes en el sentido de que se obstaculizaba, de acuerdo con el contexto político, social, cultural, institucional existente en ese momento, el ejercicio de los derechos de los integrantes de esta organización. ¿Sí? Y, por lo tanto, la Corte resolvió en su favor de que pues, se permitiera que se pudieran postular de manera directa los integrantes de esta organización. Tengamos presente el caso Yatama porque es un precedente interamericano muy importante. ¿Sí? Luego está el caso Castañeda, de 2008, que ya lo conocemos. Pues el IFE le negó el registro como candidato independiente, pues porque no había base legal. Y ante el desechamiento de la demanda de amparo, Castañeda acudió a la Comisión Interamericana y después a la Corte. La Corte resolvió que si bien cada Estado nacional, como decíamos, mantiene un margen de apreciación y de legislación, digamos, para regular estas figuras, las vías para poder postular, ejercer los derechos políticos electorales, para acceder a las candidaturas, sí se debe prever en todo caso un recurso judicial disponible, sencillo, para revisar la constitucionalidad o convencionalidad de esa modalidad de la participación que el Estado Nacional, por la vía de la legislación, haya establecido, ¿no? Entonces, hay que hacer notar que la sentencia de la Corte se aprobó después de la reforma mexicana de 2007, que estableció la atribución de inaplicar normas, o sea, del control, ¿verdad? De constitucionalidad por la vía de la inaplicación. Así que tengámoslo presente porque
tenemos experiencia en México en adelantarnos a las condenas de la Corte Interamericana, como ya lo empezamos a hacer con el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque la Corte va a resolver ese tema, las medidas cautelares en la modalidad de prisión preventiva oficiosa y la temporalidad de esa figura. La Corte, como seguramente ustedes están enterados, pues recientemente ha dado un paso en esa materia para obligar a que a los 2 años se revise la justificación de esa medida cautelar, ¿no? Este otro caso, este sí es uno de los casos más fuertes que hemos enfrentado como Estado mexicano, que es el llamado campo algodonero, el caso Claudia Ibet González y otras, porque pues 3 jovencitas reportadas como desaparecidas a lo largo del año 2001 pues se vieron perjudicadas porque no solo la desaparición, sino que no se llevó a cabo la debida investigación, las diligencias para localizarlas. Sus familiares además fueron hostigados y maltratados en su búsqueda de justicia. La Comisión Interamericana sometió este caso a la Corte por violación al derecho a la vida, a la integridad, la libertad personal, la garantía judicial de investigar y adoptar disposiciones de derecho interno, el acceso a la justicia y no discriminación. ¿Por qué es relevante esta sentencia si no es propiamente materia electoral? Porque en las consideraciones de esa sentencia se incorporaron los criterios de la Convención Belén do Pará para juzgar con enfoque de género. Y es la sentencia que, digamos, generó, es la matriz que generó a la larga esta perspectiva e incluso los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Entonces, también campo algodonero es una sentencia así conocida, muy importante, porque claro, pues ellas trabajaban en esos campos de algodón, ¿no? Para sembrar algodón en el norte del país, y como sabemos, toda una época en la que fueron motivo, como otra vez lo están siendo ahora, las mujeres de la violencia social y también la violencia política. Entonces, por primera vez se utilizó esta expresión, homicidio de mujeres en razón de su género, en esa sentencia de la Corte Interamericana. Y lo que ahora se escucha en diversos espacios, que es la expresión desigualdad histórica estructural de las mujeres, fue plasmado en esa sentencia de campo algodonero de la Corte Interamericana, ¿sí? Repito, no en materia electoral, pero ha sido traída a la materia electoral, ¿verdad? También la obligación de reparar el daño, corregir la deficiencia estructural, jurídica y cultural, ¿sí? Para poder prevenir y evitar la repetición de estos actos, o reparar los daños. Así que incluye pues toda una serie de instrumentos para la reparación, para la prevención, y la prevención, la erradicación y la no repetición, ¿no? Y la reparación del daño. Es la elaboración de protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, etcétera, para buscar personas desaparecidas, ¿no? Mujeres en particular, e incluso la previsión presupuestal para indemnizar a las víctimas de tales hechos. Fíjense cómo, pues ahora se ha vuelto en los últimos años que el Tribunal Electoral Federal ha hecho un trabajo sobresaliente para desarrollar criterios tratando de detener, ¿no? Prevenir, erradicar y también ordenar la reparación y la no repetición de conductas que violentan los derechos de las mujeres a participar en la política. Un desarrollo. El tribunal, la Sala Superior, ha marcado claramente un desarrollo relevante de esos criterios que originalmente estaban plasmados en la sentencia de campo algodonero. Entonces, si nos preguntan, oigan, ¿cuáles han sido 2 de las principales sentencias
en México que han afectado, que han, digamos, impactado en el sistema democrático y la justicia electoral, sentencias interamericanas, el caso, desde luego, Yatama de manera indirecta, porque tiene toda una serie de claves en materia de participación política de pueblos, comunidades indígenas y sus integrantes, y este caso Campo Algodonero en materia de derechos de las mujeres, ¿sí? Y por el lenguaje que se utilizó allí, por haber traído la Convención Belém do Pará dentro de la sentencia y los criterios de la Corte Interamericana, y de allí los diversos tribunales constitucionales nacionales, como la Sala Superior, desde luego también la Suprema Corte de Justicia, pues proyectaron ese lenguaje en su resolución, ¿sí? Entonces tengámoslo presente. Qué bueno sería que se extendiera también de manera masiva, amplia y popular a el lenguaje y la cultura jurídica, ¿no?, de las y los mexicanos, porque eso ayudaría todavía más a que efectivamente se cumplieran con este tipo de derechos, ¿no? Y llegamos al caso icónico, que es el caso Rosendo Radilla, resuelto en 2009 por la Corte Interamericana. Ya sabemos que es un caso que viene de los años 70. Esta es una de las debilidades del sistema interamericano, cómo pasaron 30 años, ¿no? Para que, primero, pues el Estado mexicano durante los años 70 no ratificó la Convención Americana, los años de la llamada Guerra Sucia, ¿no?, del Estado mexicano contra diversas rebeldes, digamos, personas que no estaban de acuerdo con el modelo de dominación, y tampoco había la posibilidad de acudir a una instancia internacional. Pero pues el Estado mexicano, como dijimos ayer y es sabido, se adhirió, ratificó la Convención Americana en 1981 y entró en vigor en 1982. Luego entonces fue posible presentar esta denuncia que se había presentado ante la Comisión Interamericana, pero bueno, la Corte Interamericana pudo conocer de la demanda correspondiente y pues el motivo era la detención, tortura y desaparición forzada, la falta de investigación, localización, reparación, la aplicación del fuero militar en el conocimiento del caso de un civil, ¿no? Entonces, estos dos documentos que vamos a hacer referencia son motivo y han sido motivo de estudios muy técnicos y detallados, ¿no? En los libros que yo mencionaba ayer, por ejemplo, el de el magistrado de la Mata, pues se hace referencia a este caso. Y bueno, sabemos que motivó en la Corte todo un debate. El entonces presidente de la Corte, pues él mismo planteó, ¿verdad?, una consulta para saber, para que determinaran los propios ministros de qué manera podrían primero incorporar la sentencia de la Corte Interamericana al orden jurídico nacional. Así que la Corte conoció 2 veces este asunto, ¿sí? Y en la segunda vez, cuando lo conoció por segunda vez, ya se había aprobado la reforma de junio y julio de 2011. Les digo que tenemos práctica, ¿no?, experiencia en tratar de suavizar o de equilibrar un poco antes o en el umbral de cuando nos emiten estas sentencias de la Corte, pues las consideraciones, criterios interpretativos o legislación nacional para que no caiga tan pesada la sentencia. Entonces, pues se incorporó bueno, estos dos documentos son el expediente varios 912, diagonal 2010, y la tesis 293 de 2011, sí, la sentencia que resolvió una contradicción, 2 contradicciones de tesis acumuladas, y de esta manera se dio un paso muy importante para el control de convencionalidad, como lo sabemos, porque primero se incorporó el concepto de control de convencionalidad, que lo había acuñado el doctor Sergio García Ramírez y lo había puesto en un voto particular, pues 5 años antes, en la Corte Interamericana que él mismo presidió,
y pues aquí se fijó en esa resolución del expediente Varios 912 la competencia de la Corte para conocer e incorporar las sentencias de la Corte Interamericana. Declaró inconvencional esa sentencia de la Corte Mexicana diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. La Corte delimitó el foro militar para asuntos litigiosos entre militares y civiles y consideró también aspectos reparatorios a las víctimas de desaparición forzada. Se precisó, esto es muy importante, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana vinculaba a México cuando fuera Estado parte en el litigio. Aunque, por ejemplo, el hoy presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, emitió un voto particular en el que estableció que todas las jurisprudencias interamericanas deberían ser vinculantes, pues incluyen un diálogo entre sentencias y jurisprudencias emanadas de diversos casos. O sea, lo que dijo Saldívar fue algo muy lógico, ¿no? Y muy bien argumentado. Lo que dijo es, oigan, ¿cómo no van a ser vinculantes para el Estado mexicano las sentencias de la Corte Interamericana o la jurisprudencia las sentencias de la Corte Interamericana en los casos en que México no sea parte, si las sentencias están integradas por la argumentación que deriva de otras sentencias que fueron a dar a otras jurisprudencias en las que el Estado mexicano sí fue parte? Entonces él hacía referencia a una especie como de justificación indirecta, como una especie de efecto reflejo, ¿no? De otras sentencias y otras jurisprudencias, Mirna, que aunque el Estado mexicano hubiera sido parte, pues estaban dadas en el ámbito de la argumentación interamericana, ¿sí? Que tiene que ver o que relaciona a los diversos estados-nación que forman parte, pues, de ese sistema interamericano de derechos humanos. Así que se dijo que todos los jueces mexicanos deberían ejercer control de convencionalidad al inaplicar normas no convencionales o no constitucionales al caso concreto. Ahí se abrió, pues, el sistema mexicano a la posibilidad de el control ya no solo de constitucionalidad por inaplicación, sino también de convencionalidad, ¿verdad? Esto es muy importante. Se discutió mucho sobre la jerarquía y la prevalencia constitucional o de las disposiciones de la Constitución frente a las convenciones internacionales y el tema de las restricciones. Y pues se dijo que era muy difícil ir en contra del texto expreso de la Constitución, que establece que la Constitución es la que puede restringir o suspender los derechos y sus garantías, ¿no? Entonces, eso, aun cuando recordamos que el ministro Cosío emitió un voto particular porque no consideraba que debía de prevalecer la restricción sobre una posible apertura o, digamos, una diseño, configuración de un derecho en un sentido más amplio, o definitivamente contrario a la Constitución, la mayoría consideró que debería aplicarse la restricción constitucional, ¿sí? Frente a la disposición de la Convención. Hay abogados y expertos que han opinado desde entonces que habrá que ver qué pasa cuando se someta al control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿De acuerdo? Es importante, ¿no? O la de la Sala Superior, pues habrá que ver, ¿no? Entonces, tenemos 2 o 3 nuditos que resolver. El amparo de la semana pasada, en donde un juez dijo que reiteró, un juez de distrito, que el amparo no procede en México para controlar el contenido de las reformas constitucionales, ¿sí? Y para varios abogados, pues ese es el paso más importante que nos falta por dar en esta materia de control de constitucionalidad, ¿no? Y de convencionalidad, que es si el contenido de la reforma constitucional se apega o no a las convenciones,
a la Constitución, ¿verdad? A la Constitución. Bien, entonces eso es. Pero lo que dijo este caso Radilla Pacheco, como se le conoce, varios 912 y la contradicción 293, es que, bueno, la Corte mantuvo el control concentrado de convencionalidad, que eso también es importante. La Corte mexicana ejerce un control concentrado de constitucionalidad y la Corte Interamericana un control concentrado de convencionalidad, ¿sí? Porque se le puede llevar los casos vía la Comisión Interamericana ante la Corte para argumentar que, o para defender que hay una violación dentro de una ley en México, y habrá que ver si una reforma constitucional y que pueda ser declarada inconvencional. ¿De acuerdo? Eso. Otra cosa muy importante es el método para realizar el control, porque la Corte dijo que primero se debería hacer una interpretación del orden jurídico conforme con los derechos de fuente nacional e internacional en sentido protector amplio, algo como lo que venía haciendo la Sala Superior y la propia Corte. Recuerden ustedes lo que aquí nuestra compañera nos ha comentado, y yo también, que es el hecho de que pues estaba invocando los instrumentos internacionales para reforzar la argumentación en relación con una decisión que tomaban en este caso, la Sala Superior, en un caso concreto. Pues el caso Tlacolulita, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, la convención dice esto y es conforme a los derechos, a la Constitución, ¿no? Al principio de tutela efectiva, acceso a la justicia, tutela efectiva, que decidamos cambiar la vía, que aceptemos la demanda de pueblos, de integrantes de pueblos y comunidades indígenas fuera de plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que la Corte estableció en varios 912, interpretación del orden jurídico conforme con los derechos de fuente nacional e internacional en sentido protector amplio. ¿No se puede? Entonces hagamos una interpretación conforme en sentido estricto o en relación con el núcleo esencial de los derechos humanos. Es otro nivel argumentativo. ¿Cuál es el núcleo del derecho político electoral? ¿No? El derecho a la participación política. Entonces, amparados en el núcleo, haciendo referencia, que tiene además una connotación más amplia a la expresión participación política, pues se puede justificar una interpretación conforme, ¿sí?, a la Constitución o a la Convención. Y luego, ya si no se puede, o es dudoso o no es suficientemente firme esa operación interpretativa, entonces inaplicamos. Porque la idea es ser deferente con el legislador, no golpear en la cabeza al legislador, ¿sí? Inaplicar es de alguna manera desautorizar al legislador. ¿Estamos de acuerdo, no, Noemí? Entonces, primero, la idea es hacer interpretaciones que permitan darle cobertura, ¿no?, a los derechos en juego frente a los principios constitucionales, convencionales, y si ya todo eso no es posible, entonces pues inaplicamos. Un poco el mensaje de la Corte fue, primero hagamos lo posible por encontrar soluciones armónicas en las interpretaciones que hagamos de la ley o del acto de resolución que esté en juego en el caso del tribunal frente a la Constitución y la Convención, y dejemos la operación más fuerte, que es la inaplicación de la norma, que es el pues tenerla por no puesta, ¿no?, por su contrariedad con la Constitución o la Convención, dejémosla como una última instancia. Fíjense que en el libro del magistrado de la Mata aparecen otros 3 casos que él cita y que describe y explica, que también han sido relevantes para el sistema electoral mexicano. El caso López Mendoza contra Venezuela, resuelto en el año 2011.
aunque no fue un caso en el que México formara parte, como tampoco el de Manuel Cepeda o el Chitay Nech, que ahí están apuntados, sí tuvieron que ver como criterios orientadores, ¿sí?, para el caso del Estado mexicano. Porque en el caso de López Mendoza contra Venezuela, se trató de una destitución, de una inhabilitación primero a través de un procedimiento administrativo por supuestamente haber violado una serie de disposiciones legislativas de un alcalde, que era el señor Leopoldo López, que lanzó su candidatura para la presidencia de la República en Venezuela, y desde luego le impidieron la participación, lo inhabilitaron y le impidieron participar en la candidatura. Allí la Corte estableció que si bien él había tenido derecho a la defensa durante el procedimiento administrativo, el que un juez lo haya inhabilitado para participar como candidato en la competencia electoral era desproporcionado. Había además una muy mala motivación. Se requiere una motivación reforzada cuando se restringen de esa manera los derechos, y por lo tanto le dio la razón al señor López Mendoza, ¿sí? Declaró responsable al Estado colombiano por la violación del deber de motivación, el derecho a la defensa, y también le hizo la observación de que los recursos judiciales disponibles no garantizaban debidamente, ¿sí?, el derecho a un recurso disponible, al debido proceso y la tutela judicial, ¿sí? En el otro caso, Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, 2010, se trató de un periodista. Este caso se trata de un comunicador social con una orientación opositora, crítica. Además era líder del Partido Comunista de Colombia y fue ejecutado de manera extrajudicial en 1994 en la ola de violencia entonces desatada y que se mantiene y persiste hasta la fecha en Colombia. La Corte determinó que el Estado colombiano también había violentado, fíjense ustedes, ¿sí?, los derechos a la vida, la obligación de proteger, de protección a este ciudadano para proteger no solo su vida, sino su ejercicio como comunicador, algo que nos es familiar en estos días en México, ¿no? Se dijo también de una falta de investigación adecuada de las amenazas que este y otros miembros de su partido habían sufrido, y pues como siempre, ¿no?, reiteradamente, como pasó en Campo Algodonero, en el caso de las jovencitas mexicanas, que se había violentado el deber de investigar debidamente, oportunamente y además, digamos, pertinente o adecuadamente, ¿sí? Entonces, aparte, pues digo, en materia político-electoral no existían las garantías para, digamos, facilitar la participación política de los comunicadores, sino que por el contrario, estaban sometidos a un cierto contexto violento, ¿no? La Convención Americana protege de manera especial el derecho de acceso al poder, a los cargos públicos, ¿no? Y de manera que, digamos, el sentido de la convención es que se protejan de la mejor manera posible y que no se vulneren, que no se estimule o favorezca la vulneración del goce de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, particularmente quienes ejercen ese tipo de actividades, por ejemplo, las periodísticas, ¿no?, que son riesgosas y que están expuestas a la vulnerabilidad. O sea, ahí tenemos, yo creo que no solo Colombia o México, sino en general los países de América Latina, una deuda pendiente, ¿verdad? Saben ustedes que, pues, en el caso de la Sala Superior, precisamente hay una sentencia y un criterio de jurisprudencia en el sentido de extender un manto protector
el ejercicio de la libertad de expresión y al periodismo, ¿no? Que en los hechos no es tan fácil, ¿no? Porque la vida, la política y la actividad social y periodística es tan dinámica que lo hace, pues, no tan fácil. Finalmente, el caso Chitay Nech y otros contra Guatemala del año 2010, en que también la Corte, pues, se trató de un caso de desaparición forzada, no solo de este personaje, un líder indígena, el líder Florencio Chitay Nech, ¿no? De la comunidad maya, sino de su familia también. Entonces, un caso también muy trascendente, muy impactante, ¿no? Porque él, antes de desaparecer, había sido nombrado alcalde de San Martín de Jilotepec, ¿no? En el departamento de Chinaltenango, en Guatemala, la zona indígena, ¿no? Y en condiciones muy complejas, como las que luego vemos que se dan en México también. Tras el secuestro del alcalde anterior y del segundo concejal, también él fue involucrado en un acto de desaparición, junto con su familia, después de amenazas, hostigamientos, etcétera, por hombres armados que finalmente seguramente tuvieron que ver en su desaparición. Así que lo mismo, el Estado guatemalteco, su incapacidad de prever, de investigar, de tener, pues, los instrumentos jurídicos para la defensa de estos derechos, pues fue condenado por la Corte, ¿sí? La Corte ahí fue más allá, porque se trataba del integrante de un pueblo, comunidad indígena, una persona indígena. Entonces reforzó su argumentación en el sentido de que, en particular, personas que están participando en la política en una condición de vulnerabilidad deben de ser especialmente protegidos por los estados nacionales, ¿sí? Entonces, tengamos presente estos casos, además de los que hemos visto. Si nos preguntan cuáles, pues diremos que hay indirectos y que hay directos, ¿no? Que vinculan o que tienen que ver con el Estado mexicano. Ya quedamos. Los directos más importantes que han tenido que ver con el Estado mexicano es el caso Jorge Hank Rom, ¿no? Y también Radilla Pacheco, Campo Algodonero, ¿sí? Esos tres son cruciales. Castañeda. Castañeda, perdón. Castañeda, no Hanron. Sí, dije Hanron Castañeda. El caso Castañeda, Campo Algodonero y Radilla Pacheco, que está en estos dos sentencias de la Corte, 912 y la contradicción de tesis 293, 2010 y 2011. ¿De acuerdo? Entonces, esos son. Y que contienen, pues claramente en el caso de Castañeda, el derecho a contar con un recurso disponible, sencillo y eficaz para poder defender los derechos, ¿no? No lo teníamos y pues ahora sí lo tenemos, ¿no? Después del caso Hancock. El otro campo algodonero, que es toda la parte de los derechos de género propiamente, de la violencia en contra de las mujeres, del juzgar con perspectiva de género, de los protocolos en la materia, con el sentido de prever, erradicar y reparar y no repetir esos actos que violenten los derechos de las mujeres. Y bueno, tenemos el caso Radilla, repito, que establece pues las bases de el control del difuso de convencionalidad en México, que además reiteró la facultad de la Corte para ejercer el control abstracto, ¿no? De constitucionalidad, y de la Corte Interamericana, que México también reconoce, para ejercer el control abstracto de convencionalidad. Entonces, pendientes, ya dijimos cuáles son, los contenidos de las reformas constitucionales y las jurisprudencias de la Corte y de la Sala Superior para ver si son convencionales o no, ¿sí? Y otra más, que es claramente establecido en estos documentos, que las jurisprudencias de la Corte y de la Sala Superior no pueden ser cuestionadas
por los órganos colegiados de justicia subordinados a la Corte y a la Sala Superior. O sea, una sala regional no puede ejercer un control de convencionalidad, ¿no?, o de constitucionalidad sobre la jurisprudencia de la Sala Superior, o un tribunal colegiado en relación con la jurisprudencia de alguna sala o el pleno de la Corte. ¿De acuerdo? Eso es. Nos faltan elementos todavía por cubrir. Sí, seguramente ustedes en ese diplomado lo van a seguir discutiendo con otros profesores, ¿no? Entonces, también en estos documentos que se generados con motivo de estos asuntos, la propia Sala Superior dijo, oye, y el doctor de la Mata lo ha reiterado, en esta tesis 21-2016, nacida de la sentencia que se menciona allí, de la SUP Rex 538, diagonal 2015, antes de la inaplicación, primero está una consideración general para tratar de armonizar disposiciones infraconstitucionales con la Constitución y la Convención, ¿no?, o actos y resoluciones que están basadas en normas, en el caso de la materia electoral. Luego está la interpretación conforme, pero un momento, antes de inaplicar, dice la Sala Superior, cabe aplicar o correr un test de proporcionalidad, que es lo que también han estado viendo en este diplomado, ¿no? El test de proporcionalidad para ver si la medida persigue un fin constitucionalmente legítimo, si es necesaria, si es idónea y si es proporcional en la medida que se pueda justificar debidamente, ¿no?, y no es desproporcional, ¿no? Entonces, estos derechos que están en juego, como lo vemos hoy día, derecho a la salud frente al derecho al acceso a la justicia, el trabajo en casa con motivo de la pandemia, pues se tienen que ponderar esos derechos para ver hasta dónde podemos, digamos, restringir uno de ellos, ¿no?, que puede ser el derecho, pues, al libre tránsito, por ejemplo, o el derecho al trabajo presencial, también se puede alegar, pero frente al derecho a la salud. Entonces, la ponderación. Ayer decíamos, ilustrábamos cómo las elecciones al interior de pueblos y comunidades indígenas pueden ser a mano alzada, ¿no?, o sea, con un voto abierto y no cerrado, pero el fin constitucionalmente previsto y que es legítimo es que las elecciones sean libres y auténticas. Mientras no haya una presión, una coacción o actos ilícitos sobre la voluntad que contaminen, perviertan, condicionen, ¿no?, la voluntad del elector, entonces es posible que dentro de pueblos y comunidades se vote a mano alzada. Pero en 3 renglones del artículo 23 de la Convención Americana está la clave para poder ponderar y tomar una decisión como lo tomó la Sala Superior, cuando se ha cuestionado, el caso Tlacolulita, esta forma de votar, ¿no? Dicen, oye, eso no es constitucional. Pues sí es constitucional, apoyado en las disposiciones de la Convención Americana en aquel momento. Otro elemento que se deriva de esos documentos es que los efectos de las sentencias en las que se aplica el control pueden exceder a los justiciables. Esto también es muy relevante. Afectar o generar beneficios a otros sujetos que se hallen en los supuestos normativos relacionados al control, ¿no? Entonces, no se trata de un efecto, como se dice, erga omnes o genérico o general, pero sí puede beneficiar indirectamente a otros sujetos, y ya se sabe que si se colocan en esta hipótesis normativa, pues se recibirán una sentencia similar, ¿no?, en el mismo sentido y del cual se beneficiarán. Entonces, eso. Los libros que he mencionado y el último que publicó el doctor de la Mata sobre la justicia electoral principialista están plagados
de descripciones sintéticas de criterios que ha tomado la Sala Superior en el sentido de aplicar la convencionalidad o inaplicar pues, ¿no? disposiciones a casos concretos, ejerciendo esta poderosa facultad del control difuso de convencionalidad, por un lado y por el otro, también el de, digamos, practicar test de proporcionalidad, ponderaciones, sin lo cual no se habrían podido resolver una serie de asuntos. Llamo la atención a algunos de ustedes que seguramente ya han tomado el diplomado sobre justicia electoral incluyente, aquí en la Escuela Judicial Electoral, pero entre otros casos que ahí revisamos, uno que me toca revisar a mí periódicamente, es el de los mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad. ¿Recuerdas, Mirna? Entonces, estos mexicanos que, hombre, es una desproporción, una restricción injustificable, desproporcionada, el que se exija que para ser consejero electoral o para ser integrante de una mesa directiva de casilla se tenga que tener la nacionalidad por nacimiento y que se queden excluidos los mexicanos por naturalización o quienes tienen una doble nacionalidad, ¿verdad? Entonces, este es el panorama, compañeras, compañeros, lo que me ha correspondido a mí. Otra vez, si nos preguntan qué casos, la respuesta es directa. Son tres, ¿no? Centralmente. Es, uno, ¿cuál es? A ver, platíquenme. Sí, nada más para ir cerrando. ¿Cuál es el uno? Omar. Castañeda, Radillo y Campo Algodonero. Castañeda, Radilla y Campo Algodonero. Importantísimos, ¿no? Uno, candidatos independientes, sobre todo derecho al recurso, ¿no? A la protección judicial. Segundo, Campo Algodonero, género. Y tercero, Radilla Pacheco, los dos expedientes 912/2010 y 293/2011, en donde los ministros regularon el método de control de convencionalidad. ¿Sí? Eso es. Y de ahí fue evolucionando el doctor Alfonso Herrera, que les recomiendo mucho, creo que lo van a tener, si no es que ya lo tuvieron como profesor en este diplomado, que por favor a él pregúntele triple que a mí, porque él es un verdadero experto en la materia. Él estuvo en la corte en el momento en que se resolvió Radilla Pacheco, y él participó en esos diálogos, debates, análisis especializados, y él ha escrito y publicado la manera como ha evolucionado el criterio de la restricción como prevalencia, digamos, de la Constitución, las restricciones constitucionales frente a las disposiciones convencionales, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho la Corte? Lógicamente también hay que entender, pues, que los ministros como los magistrados saben perfectamente que las decisiones que tomen y las justificaciones argumentativas que aporten van a caer todas en un contexto político. No es que las decisiones sean intrínsecamente políticas, son jurídicas, pero sí tienen una consecuencia que afecta el conjunto de las relaciones de influencia, ¿verdad?, política entre unos actores y otros, los ciudadanos, las personas, los partidos. Y entonces, pues las sentencias y los criterios iban generando un impacto. Entonces, dice el doctor Alfonso Herrera, pues la Corte ha ido modulando caso a caso el grado de la restricción, ¿sí? De manera que no se puede tampoco establecer un criterio o una respuesta genérica. No se puede decir la Corte se ha mostrado restrictiva o no restrictiva, no depende, porque hay que ver caso a caso. Entonces, eso fue un criterio que también el presidente Arturo Saldívar en su momento creo que hizo muy bien en persistir y en establecer. Que la Constitución dice, solo la Constitución puede restringir o suspender derechos, nada más que la Corte es la que está facultada para establecer los significados oficiales y definitivos, y no definitivos, vamos, ¿no? O sea, consistentes de lo que
está dispuesto en la Constitución y también en las convenciones internacionales, o sea, porque la Corte también puede, evidentemente, interpretar hasta la jurisprudencia de la Corte Interamericana y darle un cierto sentido, ¿no? Asignarle un significado aplicativo. Entonces, todo esto es lo que forma, creo yo, la riqueza de este diplomado sobre control de convencionalidad, constitucionalidad, ¿verdad? Ojalá que lo sigan disfrutando y que sigamos aprendiendo y compartiendo juntos con otros profesores y profesoras muy destacados que van a tener en este diplomado. No sé si tengan algún comentario final, Noemí, Violeta, Mirna, compañeros. No lo duden. De otra manera, estaríamos pues prácticamente cerrando nuestra sesión. ¿Algún comentario final? Noemí. Perdón. No, muchas gracias, doctor. En verdad ha sido muy, muy didáctico y muy claro en sus explicaciones. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Mirna, por favor. Bueno, a mí nada más me quedó una duda. Cuando no hay las condiciones necesarias para que se cumpla la sentencia del tribunal, ¿qué es lo que sucede? Sí, fíjense que ese es un tema. Yo se lo he escuchado incluso a las magistraturas, para no decir hombre o mujer, de la Sala Regional Jalapa, que se enfrentan a este problema, ¿no? De manera pública, las conferencias el año pasado en celebración de los 25 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues sí hay sentencias que materialmente no se pueden cumplir, no se pueden ejecutar, porque el costo de la ejecución sería mayor al derecho o los derechos que se pretenden garantizar o proteger, Violeta, ¿no? Entonces, allí también pues se queda en un estado pues de no cumplimiento y se promueven incidentes de inejecución y la sala cumple con su deber de ordenar que se haga todo lo posible, todo, ¿no? Lo necesario, lo pertinente para que se cumplan, pero bueno, ya es una función también de la política. Y por eso algunos dicen de la mediación. ¿Sí? Por eso también la sala superior, la sala regional Jalapa en particular, acuden al enfoque de juzgamiento con enfoque intercultural y de género, ¿no? Pero intercultural, que es, bueno, vamos a ver cómo está la configuración para el caso concreto en el contexto real, ¿no? En el que va a cumplirse la sentencia, que motivó el juicio, y donde se va a cumplir la sentencia, pues porque, imagínense lo que ha tenido que hacer pues, el tribunal, ¿no? Que es, vamos a dictar una sentencia para, digamos, ordenar que haya diálogo, ¿no? Intercultural, para resolver el conflicto interno entre partes de una misma comunidad, ¿no? Un conflicto intracomunitario o entre comunidades, para luego, si se cumplen ciertas condiciones, entonces se ejecuta la sentencia. O sea, ¿no? Es una técnica interesante, que algunos dicen, oye, pero pues no es una sentencia. No, sí es una sentencia, pero tiene una condición. Esa sentencia se va a ejecutar en la medida en que haya un acuerdo hacia adentro de la comunidad, porque se trata de casos difíciles, e incluso pudieran ser casos trágicos, que los hemos visto en algunas comunidades, ¿no? Entonces, creo que eso es el sentido. Así respondería. Sí. Muchas gracias, Mirna. Pues, compañeras, compañeros, nos estamos despidiendo. Les agradezco una vez más, ¿no?, que participen con nosotros y quedo para servirles. Nos estaremos viendo en si no en otro módulo, en otro diplomado. Muchas gracias. Ustedes. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, gracias.